a partir de hoy y durante un mes estaremos predicando sobre la vida piadosa del creyente, del cristiano. El tema del mes es alcanzando una vida piadosa. Entre otras porque hay conceptos un poquito distorsionados sobre lo que es la vida piadosa. Se confunden los términos. Entonces, durante los próximos domingos, hoy y los siguientes domingos, estaremos hablando de lo que es tener una vida piadosa. Por consiguiente, vamos a hablar de temas específicos que suman en nuestro propósito de desarrollar vidas piadosas. Hoy hablaremos de la libertad en Cristo. También estaremos tocando durante este mes el tema sobre el perdón. Estaremos hablando también sobre la cultura que nos rodea, la sociedad. Estaremos hablando sobre el papel definitivo, protagónico del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hablaremos también un poco sobre nuestras relaciones interpersonales y el desarrollo de las mismas con respecto a nuestra vida piadosa. Y ahí estaremos en esos temas. Entonces yo le invito a que participe de estas reuniones cada 8 días, como hoy lo está haciendo, y además sepa que los viernes también estaremos fortaleciendo este tema con el seminario que estaremos tratando todos los viernes. A partir del próximo ya estamos comenzando en el tema. Para fijar un par de textos bíblicos que nos sirven de punto de partida para el tema del mes, voy a invitarle a leer el capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Todo el versículo dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vamos a quedarnos con esa última frase, con esas últimas 4 palabras. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el imperativo? Ejercítate para la piedad. ¿Qué es ejercitarnos? ¿Qué es ejercitar? Es la repetición de una misma acción, continuidad, persistencia, para que la práctica de la misma cada vez sea más natural, más natural. Entonces, iglesia, la invitación hoy es a ejercitarnos para la piedad. Mire ahora el capítulo 6, versículo 6, pase ahí una hoja. Capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué es tan importante ejercitarnos para la piedad? Porque mire lo que dice el versículo 6: pero gran ganancia es la piedad. El que monta un negocio espera ganancia. Nadie, dicen los mayores, los más abuelitos, nadie compra pan para vender pan, dice así, algo así, el negociante dice eso. Entonces debe haber ganancia en la venta. Hermanos, la Biblia dice: ejercítese en la piedad, porque gran ganancia es la piedad. No es cualquier ganancia, es una gran ganancia, hay un gran beneficio. ¿Y qué piedad? ¿De qué piedad hablamos? De la piedad que está acompañada de contentamiento. Este mes voy a cumplirles la promesa de predicar sobre el contentamiento. Vamos a hablar de la liberalidad. En fin, son temas oportunos para la iglesia. Entonces, durante este mes estaremos insistiendo en estos 2 versículos. Ejercítate para la piedad, porque gran ganancia es la piedad, aunque suene medio redundante un poco allí. Hoy el tema es libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo es el comienzo del desarrollo de una vida piadosa. Nadie puede desarrollar piedad, nadie desarrolla una vida piadosa si no es libre. Por eso el que sin ser creyente
tiene prácticas religiosas, llega hasta ahí, a tener una práctica religiosa. Pero hay una gran distancia entre la religiosidad y una vida de piedad, una vida piadosa. ¿Cuántos quieren tener una vida piadosa? Ok, entonces para eso vamos a usar este mes, para encontrar esas ayudas, ese recurso para lograrlo. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas está muy cerca de Romanos, Corintios y sigue Gálatas. Capítulo 5 versículo 1 en adelante. Vamos a leer más. Hoy hemos leído bastante, vamos a leer más. Capítulo 5, versículo 1 al 13. Este capítulo es posiblemente uno de los que, escrito por Pablo, define más principios, más verdades sobre lo que es tener una verdadera libertad. La Biblia dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Permítame compartirles algunas verdades sobre esto. El creyente que efectivamente se hace creyente, lo logra, como ya en varias ocasiones hemos dicho, a partir de la fe que tiene en Jesús como su Salvador, quien con poder, en medio de su amor, bondad y misericordia, nos alcanza con su poder redentor para salvarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio, de pecado, nos atrae al pueblo de Dios, nos da la fe que tenemos, porque dice no es nuestra, es don de Dios, y nos lleva a definir una vida que honre al Señor, que le reconozca como el Salvador, como el Dios Todopoderoso. Pero para que todo esto ocurra, tiene que pasar como parte de ese proceso maravilloso, el que la persona que ha creído en Dios sea libre de tantas cosas que pueden tenerlo esclavizado, pueden tenerlo subyugado, bajo yugo, pueden tenerlo oprimido, pueden tenerlo preso. Cosas que, ¿por qué no decirlo?, se pueden heredar. Cosas que por nuestra mala vida hemos ido tomando del mundo y las hemos hecho nuestras prisiones. Estoy diciéndoles, hermanos, que una persona sin Cristo no vive libre. El Señor les dijo a los de la época, Jesús les dijo,
ustedes están esclavos. Y el pueblo gritó: ¿cómo así que esclavos? Nosotros fuimos esclavos en Egipto, pero Moisés nos libertó y desde allí no hemos vuelto a estar esclavos. Y Jesús les dijo: sí, son esclavos, porque quieren hacer lo que el diablo dice. Es decir, que en el momento en que se practica lo que está en contra de la voluntad de Dios, se está esclavo a esa fuente pecaminosa, a esa vida inmoral, a todo lo que nos distancia de la verdad de Dios. Por eso Juan capítulo 8 debe ser para nosotros motivo de alegría, de insistencia, de querer permanecer en estas verdades como algo muy importante. Usted lo sabe de memoria. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. ¿A qué verdad se refiere? ¿A qué verdad se refiere? Se refiere a la verdad que hay en la palabra de Dios, porque la palabra revela a Cristo y Cristo es la verdad. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, la palabra es la verdad, el espíritu de verdad, dice también la palabra. Entonces, conocer a ese Dios Salvador, conocer a ese Jesús Redentor, nos libera. ¿Alguien aquí fue libre cuando conoció a Jesús? Podríamos suponer que porque no hubo una liberación espiritual, como ocurre en algunos casos, es decir, un evento en el cual la persona tuvo una experiencia con Dios, algunos caen al piso, ocurren cosas sobrenaturales. Entonces algunos pueden decir: no, a él no le ha pasado eso, quiere decir que no ha sido libre. No, es que la Biblia no dice que tú eres libre cuando te hacen un exorcismo. La Biblia no dice que tú eres libre cuando viene alguien externo de la iglesia y con poder ora por ti y caes al piso y convulsionas. Ese día fuiste libre. No, uno es libre cuando conoce la verdad. ¿Cuándo somos libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy posible que en algunos casos haya necesidad de hacer algunas cosas especiales por algunas personas, pero este es el principio. Esto es suficiente. La verdad de Dios es suficiente para liberarnos. Por eso dice el versículo 36: así que si el Hijo si el Hijo os libertare, si Él nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Ese verdaderamente significa, aquí en este texto, significa totalmente, completamente libres. Entonces mire el condicionamiento que hay. ¿Cuándo serán verdaderamente libres? Si es que el Hijo realmente los liberó. Si es así, entonces ¿por qué en ocasiones tantas luchas, tantas inconsistencias del pueblo cristiano con respecto a todo lo que se carga del pasado? Hoy hablaremos un poquito de eso. Vuelva a Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 1. Estamos en Gálatas estudiando ese capítulo, pero quería mencionar esos dos textos de Juan. 5:1. El versículo 1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay un imperativo aquí, una orden que Dios establece, y es que a nosotros nos corresponde estar firmes en esa libertad. ¿Qué es estar firmes? ¿Qué es estar firmes? Firmes es estar correctamente parados, es estar listos, prestos, es estar atentos, es estar vigilantes, de persistir, de permanecer en esa libertad. O sea, que la libertad de Dios sería inconclusa, insuficiente, porque si en cualquier momento quedó otra vez con un yugo, con una esclavitud, lo que la palabra está diciendo es que Dios tiene el poder para hacerte completamente libre, pero el creyente tiende a buscar a qué esclavizarse. Les doy un ejemplo. Recuerden que Moisés libertó a Israel de Egipto. ¿Cuántos años estuvo esclavo en Egipto?
400 años esclavo. Era tan grande la esclavitud que el pueblo cuando entró el pueblo, la familia entró a Egipto, eran 70 y algo, 70. Pero cuando salen de Egipto eran más de 1.000.000 y algo de personas, casi 2 millones de personas. Entonces mire cuánto creció el pueblo en 400 años. Y la Biblia dice que Moisés sacó a Israel de Egipto, es decir, lo sacó de esclavitud. ¿Qué les tocaba hacer en Egipto? ¿Qué les tocaba hacer? Ladrillos. Les tocaba trabajar. Y el faraón, cuando se le ocurría, les ponía más trabajo y les complicaba la vida, y los golpeaban y los torturaban, y si era necesario los mataban, y controlaban hasta la natalidad, porque decían: si nacen varoncitos, mátenlos, porque son muchos, hay que matarlos. Entonces la esclavitud domina, la esclavitud controla, la esclavitud tortura, la esclavitud daña, la esclavitud impide. Esa era la condición de Israel en Egipto, esa era su situación. Entonces Israel sale, ahora son libres. ¿Cómo está un pueblo cuando está libre? Yo me imagino la felicidad del que sale de la cárcel después de estar 15, 20 años y un día aparece en la puerta y sale y queda libre, y muchos de ellos dicen: ¿y ahora qué hago? Un familiar mío me cuenta que hay algunos presos que quedan libres y van y buscan alguna maldad que hacer para que los vuelvan a meter, porque ya están tan acostumbrados a esa vida que no quieren salir de ahí. Salen con 45, no más, tiene que ser más, porque 45 estamos muy jóvenes todavía. Salen con 60, 65 años. ¿Quién les da trabajo? ¿Quién los apoya? En cambio, allá adentro tienen habitación, comida, atención médica. Entonces vuelven allá a la cárcel. Pues hermanos, a Israel les pasó algo parecido. ¿Qué le decían a Moisés? Moisés, devolvámonos para Egipto, porque en Egipto ¿qué hay? ¿Qué había? Hay carne. En Egipto hay agua. En Egipto tenemos, sí, somos esclavos, pero es que allá uno consigue alimento. Allá tenemos donde dormir. En cambio aquí estamos en este desierto a punto de morir. Entonces mire cómo la persona que es libre tiende a regresar a su esclavitud. La Biblia dice: Cristo los hizo verdaderamente libres. Por tanto, permanezcan, insistan en esa libertad. ¿Qué es estar libre? ¿Qué es tener libertad? Tener libertad es estar exento, aislado, separado de cualquier tipo de esclavitud. En este versículo de Gálatas significa ser libre de la ley, porque para este momento Pablo tuvo que corregir un problema en esta ciudad, en la iglesia de esta ciudad. Ellos se volvieron cristianos, pero querían practicar lo de la ley. ¿No le ha pasado a usted que algunos le quieren enseñar que hay que volver a hacer cosas del Antiguo Testamento? Que porque eso está ahí, en la Biblia, entonces hay que hacerlo. No, es que eso es de la ley y hay que hacerlo. Por ejemplo, ¿qué es de la ley que se quiere practicar hoy en día? No, pues necesitamos circuncidarnos, dicen algunos. Y hay gente que hoy en día, varones que se están circuncidando, que porque eso es una práctica espiritual. Médicamente hay una posibilidad para los niños de circuncidarlos por asuntos médicos, pero no por asuntos espirituales. Entonces no, hay que vestirnos como se vestían los judíos, y hay que practicar el ritual judío, y hay que practicar esas costumbres, porque eso es de la Biblia. Pues hermano, la Biblia dice que Cristo nos hizo libres de la ley, porque el que quiere guardar alguna cosa de la ley tiene que guardarla toda. Entonces cuando alguien le diga: no, es que es necesario circuncidarnos, entonces quiere decir que hay que guardar
toda la ley. Y el que dice cosas como esas está menospreciando la obra de Cristo, porque el que quiere guardar la ley es porque quiere ser salvo por la ley. Y la persona que quiere ser salva por la ley está diciendo que Cristo no tiene el poder para salvarlo. Hermano, hermana, hacemos bien con revisar qué prácticas nuestras están sujetas a la legalidad antes que a la libertad en Cristo Jesús. Podrían ser más frecuentes, más comunes de lo que imaginamos. Pero cuando Cristo habla de libertad, también se refiere a ser libre del pecado, ser libre de la muerte eterna, ser libre de la condenación y ser libre de Satanás. Entonces, cuando Cristo nos hace libres, ¿de qué nos libera? Diga conmigo, de la ley. Dígalo, tranquilo, de la ley, del pecado, de la muerte, de la condenación y de Satanás. ¿Encuentra usted libertad en alguna otra persona o de alguna otra manera? ¿Será que la religión, las prácticas idolátricas, las costumbres culturales, los aspectos sociales de la época tienen la capacidad de liberarnos de todo esto? No. El único que nos puede hacer libre es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Pero la Biblia dice, versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué dice la Biblia? Y, hermanos, no estéis otra vez sujetos. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí de manera implícita? ¿Qué está diciendo? Que estuvimos sujetos. La Biblia dice, nosotros anduvimos en esos caminos. No podemos levantarnos y señalar a alguien diciendo, es que ellos no, o es que ellos sí. Nosotros estuvimos en esos caminos. Entonces, no permitan otra vez ser esclavizados por tantas cosas que quieren esclavizarnos. ¿Qué es un yugo de esclavitud? Comencemos por aclarar qué es un yugo. Yugo es un instrumento de madera que se colocaba sobre los bueyes para que, atados, unidos por ese instrumento de madera, caminaran a la par. Le ponían un arado y así araban antes la tierra. Aún lo hacen en muchos lugares. Aquí en el país aún ocurre, pero ocurre con frecuencia en otros países porque no hay la infraestructura ni la maquinaria para hacerlo de manera técnica. Lo hacen de esa manera rudimentaria, pero muy funcional, muy correcta. Entonces, la Biblia dice que permitirnos, o mejor, dejar que algo nos esclavice es como tener un yugo sobre nuestra cabeza. ¿Para dónde va el buey? Para donde el yugo le indique. Y entonces el yugo definía el trabajo del buey y controlaba e impedía el pensamiento individual, la capacidad de tomar decisiones. El yugo lo impide. Entonces la Biblia dice que por extensión este yugo se aplica en sentido figurado a todas aquellas cosas que quieren impedirnos tener libertad. Por ejemplo, el pecado, las tradiciones, los malos hábitos, el legalismo. Repito, el creyente es libre por la obra de Jesucristo, pero insistentemente quiere volver a entrar en esclavitud. ¿A qué podemos ser esclavos? Al pecado, a las tradiciones, a los malos hábitos, al mismo demonio, a Satanás. Podemos hacernos esclavos de la ley, queriendo implementar cosas de la ley que no son una práctica para nuestro presente, y para ello justamente está el capítulo 5 de Gálatas que lo explica. Queremos retomar una vida religiosa. Una mujer nos dijo antes de morir
después de 10, 12 años de ser cristiana, me voy a morir con la tristeza de que cuando llegué a la iglesia cristiana nunca tuve la oportunidad de volver a rezar el rosario. Entonces tocó explicarle ahí antes de que muriera. Pero 12 años guardando la esperanza de que algún día podría volver a rezar, porque siempre se tiende a querer volver a la esclavitud, a la tradición. Se quiere regresar a ello, por las razones que sean. Definamos qué prácticas dentro del cristianismo nos hacen esclavos. Quiero que guarde esta palabra en su corazón, hermano, hermana, póngala ahí en su corazón. La superstición. ¿Quieres escribirla en algún lugar? Ariel, por favor, y grande aquí en la proyección. Superstición. La iglesia cristiana quiere volver a la esclavitud de la superstición. ¿Qué es la superstición? Es atribuirle algo mágico, algo poderoso a alguna acción, a alguna tarea. Entonces, cuando usted le pone al bebecito, le pone una manillita. ¿Cómo se llama la manillita? Ayúdeme, mamá. Una azabache. Una azabache. Eso es una práctica supersticiosa. ¿Por qué? Porque ¿para qué la manillita? ¿Para que no le dé qué? Mal de ojo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se lo ojien. Sí. Entonces eso es una práctica supersticiosa. Otra práctica supersticiosa: ponga la mata de sábila detrás de la puerta, que eso le atrae las buenas energías. Sí. Con cinta y todo, pero sabe, hermana, cinta. La herradura, eso es una práctica supersticiosa. Alguno dirá, no, pastor, pero usted está hablando de prácticas supersticiosas de gente que no conoce a Dios. ¿Qué otras prácticas? Ahora una práctica supersticiosa que tenemos como cristianos. Entonces yo hablo la Biblia en el Salmo 91 y eso me espanta las malas energías. ¿Sí? Miren esto, ¿saben qué es superstición? ¿Qué es superstición? Sales de la casa, llevas 2 cuadras caminando, camino al trabajo, al colegio o donde vas, y dices, uy, hoy me va a ir mal. ¿Por qué? Porque no oré. Porque no oré. Están algunos haciendo de la oración algo supersticioso. O sea, pastor, que puedo salir sin orar, sin problema. No le estoy diciendo eso. Lo que pasa es que algunos en ese caso están orando de manera supersticiosa. ¿Qué es lo ideal? Siempre oremos, no lo olvidemos, eso es lo correcto, pero no puedes verlo como algo supersticioso. Hermana Viviana, véndame un pescadito de eso que les ponen a los carros. Es que yo le pongo ese pescadito y entonces el carro no se me accidenta. No, pastor, ¿cómo se le ocurre que alguien va a creer eso? Hermanos, porque lo hemos oído es que le estamos diciendo. Yo le pongo un letrero a mi moto o al carro que tenga un mensaje cristiano y de una vez Dios me cuida el carro, la moto, la casa. Superstición. ¿Quieren escuchar algo más supersticioso todavía? Vamos a orar por el carro, el negocio, y unjámoslo con aceite. Eso es superstición. Que la Biblia no ampara en ningún lado el ungir con aceite un carro, una moto, una casa. El aceite era usado para representar simbólicamente la unción de alguien o algo para el servicio a Dios. Era para eso. ¿Por qué la iglesia quiere ungir el negocio? Porque es que los que no son cristianos llaman al brujo y el brujo le unge, le reza el negocio. Entonces el cristiano hace cuentas. El
el no creyente busca al brujo, el creyente busca al pastor y que haga lo mismo. Así no funciona esto. ¿Sabe cómo es su negocio protegido y bendecido? ¿Sabe cómo es su carro, su casa, su moto bendecido? Guárdese usted para Dios, viva para Dios, que el Señor guardará su vida y guardará lo suyo. ¿Quiere orar por su negocio? Hágalo. Señor, que mi negocio te honre. Señor, que mi negocio sea para tu alabanza, para tu gloria, para testificar tu verdad. No necesita ningún tipo de fetiche. No necesita ningún tipo de acción supraespiritual. No necesita de elementos religiosos. Póngale el letrerito al restaurante, hermana: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y verá que su restaurante se va para arriba. Y la hermana le puso el letrero, y el restaurante al mes y medio, 2 meses, cerró. Y la hermana decía: Dios me falló porque le puse el letrero y no mejoró. Pastor, ¿de dónde inventa esas cosas? Porque es que conocemos la persona que le pasó eso. ¿Quién quedó mal? ¿El que le dio la indicación quedó mal? No. ¿Quién quedó mal? Para la señora quedó mal Dios, y se frustró. Afortunadamente sé que camina con Dios todavía, pero se frustró porque ella le puso el letrero y no funcionó. Superstición. Entonces ve cómo Dios nos hace libres, pero nosotros queremos volver a esclavizarnos. ¿Queremos devolvernos a eso? La Biblia dice: manténganse firmes en esa libertad. Versículo 5. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la base, la plataforma de nuestra piedad? Una vida de fe. Una vida de fe. Nosotros esperamos por fe la esperanza de la justicia. Miren este versículo, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Por favor, ponlo. Gracias. 14, 23. Vamos a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y esta es la verdad que quiero resaltar. Y todo lo que no proviene de fe, otra vez esa verdad, todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra vez, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que lo que provenga de la tradición, ¿qué es? De lo que venga de la parte cultural, ¿qué es? Lo que venga, hermano, lo que venga del pragmatismo es pecado. Lo que venga del pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Para explicárselo brevemente, ser pragmático es ser práctico. Hay personas que son dadas a complicarse con algunas cosas, y hay otros que son muy prácticos. Hay gente que se demora haciendo un oficio 3 y 4 veces el tiempo de lo que se demora el otro, porque el otro es práctico. Entonces la gente dice: yo hago esto porque es más práctico hacerlo que hacer esto otro. Entonces, en la fe cristiana, algunos quieren ser muy prácticos. ¿Usted por qué hace eso? Porque me funciona, porque es muy práctico. Pero la Biblia no lo dice: pero me funciona. Pero me funciona. No, es que ese señor está en unión libre, no está casado, pero se para a predicar y Dios lo usa con milagros y hace cosas y la gente le camina, pero no está casado, está en unión libre. Ah, bueno, pues no está casado, pero si Dios lo usa, hay que seguirlo, porque no está casado, pero hay milagros. Entonces la gente se va con él porque es un asunto pragmático. Es práctico seguirlo porque Dios lo respalda. Quiero invitarlo a pensar:
Primero, ¿está seguro que es Dios que lo respalda? Discierna. La Biblia habla de que debemos tener discernimiento. ¿Está seguro que es Dios quien lo respalda? Aquí no es por tradición, no es por cultura, no es porque así me funciona, no es porque me parece que está bien. Tiene que ser porque tiene en Dios el respaldo divino, porque goza de la bendición de Dios y porque es un asunto que proviene de la fe. Tiene que provenir de la fe. Por eso cuando uno dice, no tengo ni idea por qué pasa esto o aquello, pero como está pasando, yo lo sigo, yo lo creo, está diciendo que no sabe si eso proviene de la fe. Y cuando algo no proviene de fe, ¿qué es? Otra vez, cuando algo no proviene de la fe, ¿qué es? Lo que no sea de la fe en Cristo es contado como pecado. Vivamos en esa esperanza. La esperanza de todo creyente es la vida eterna. Fe en la esperanza de su justicia. Un día el Señor hará justicia. Hoy nos hace libres, nos perfecciona y un día seremos glorificados en gloria. Seremos llevados con Él a la eternidad. Eso es lo que dice este versículo. Creemos en esa verdad. Último versículo que vamos a estudiar hoy, versículo 13. Gálatas 5:13. 5:13. Porque ustedes y yo, ¿qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces vamos a ver una perversión de la libertad. Ya hablamos de un error, el que es libre que quiere volver a ser esclavo, y hay otros que son libres y quieren abusar de la libertad. Entonces, como ya Dios me salvó, entonces yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo ir a pecar, yo puedo ir a hacer aquello, puedo hacer esto otro, porque como ya soy salvo, Dios me escogió. Esa es la columna vertebral de la doctrina de Creciendo en Gracia, que asumen que pueden vivir de cualquier manera, porque como ya fueron salvos, entonces tuercen la verdad de la palabra. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, y nos insiste en esa pureza. Dice la Biblia, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen, que os apartéis de toda fornicación. Entonces uno sería muy complicado obviar, negar esas verdades bíblicas sobre la santidad. Pero mire este versículo, Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. ¿Por qué no decimos el capítulo? Porque Judas solo tiene un capítulo. Entonces de una vez lo ubicamos así. Judas, versículo 4. ¿Lo tenemos? Mira, léelo por favor. Es importante seguir la lectura. 4, versículo 4. Porque algunos hombres, afortunadamente no dice que todos los hombres o muchos hombres, algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿dónde? A la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ay, Dios mío. O sea, Dios los estableció desde antes de la fundación del mundo para condenación. Eso dice el versículo. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la libertad de nuestro Dios, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es una perversión de la libertad? Que vuelven la libertad en Cristo, la vuelven libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es hacer lo incorrecto. Libertinaje es desenfreno, ¿qué es desenfrenarse? Quitar el pie del freno. No hay
temor a la consecuencia. Vamos a ver qué pasa. Eso es libertinaje. Desenfreno en las obras y en las palabras. Es hacer lo que uno quiera sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Es abusar de la libertad. Y esta palabra vendría siendo lo contrario a una vida piadosa. Es decir, el creyente que no practica hábitos, principios de una vida piadosa es un creyente libertino. Es un creyente que ha caído en libertinaje. Hermanos, es realmente sorprendente el grado de impiedad que hay hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Yo les voy a decir esto con una intención: asustarlos. Si yo logro asustarlos hoy, entonces esa partecita la cumplí. Un pastor amigo nuestro nos compartió la palabra hace 8 días. Aquí está el pastor Alberto y su esposa que estaban ahí. Y el pastor estaba en un foro frente a muchos profesionales en busca de defender, en el caso de él, la familia, y los demás atacando la familia, haciéndole fuerza a las leyes que benefician la libertad de género y todo lo que ya ustedes saben se está manejando. Y entonces el pastor nos contó la semana pasada que mientras estaba respondiendo a las preguntas que le hacían, el 90 y algo % de los participantes estaban contra él. Él era el único creyente cristiano que estaba defendiendo a la familia. Los demás estaban en una postura en contra. Tanto así que una de las participantes de la mesa, una monja, fijó una posición abierta y dijo: yo creo en que Dios permite el lesbianismo y permite el homosexualismo y permite esto. Yo lo creo. Yo no concibo que Dios le quite la posibilidad a esas personas de tener una vida normal. Entonces la gente estuvo con ella, de acuerdo, pero él fijó una postura radical: no. Y comenzaron a atacarlo, y se defendió como pudo de todos los ataques. Y entonces se levantó una persona y dijo: me llamo fulanito de tal, soy cristiano, soy creyente, y aquí está mi pastor. Entonces el pastor que estaba, el amigo nuestro, se sintió apoyado de por fin hay alguien que está de nuestro lado. Entonces el Señor siguió su intervención. Dijo: soy creyente, aquí está mi pastor, yo soy homosexual, mi pastor también es homosexual. Entonces, la cara que usted hizo ahí la hicimos nosotros hace 8 días cuando escuchamos el tema. Porque volvieron a la libertad en Cristo, la volvieron libertinaje. Ahí donde uno dice: ah, no, pastor, esa gente está muy caída. Cuando tú vuelves a la mentira y te aferras a la mentira, estás cayendo en libertinaje. Cuando tú no quieres salir de tu vicio, de tu mala costumbre, estás volviendo tu libertad libertinaje. Cuando tú no quieres salir de tu odio, de tus heridas, de tus rencores contra las demás personas, no has salido de ese libertinaje, o caíste en libertinaje otra vez, en esclavitud de ese yugo. Cuando no quieres por fin renunciar a la inmoralidad, a la fornicación, a todo lo que sexualmente está por fuera del plan de Dios, estás diciendo: tengo libertinaje, estoy bajo un yugo de esclavitud, y estás abusando de la libertad que el Señor te dio. Cuando tú no quieres negarte o mejor, te sigues prestando para el chisme, para la murmuración, para entrar en críticas, lastimar con tus comentarios, estás diciendo: no quiero salir de esta condición, prefiero seguir en esclavitud. Cuando insistes en tu inmoralidad, en tu injusticia, en sobornar,
en mentir, en engañar, en negociar con trampas, estás diciendo, era libre, pero quiero volver a esa esclavitud. Entonces no se limita a una postura sexual en el sentido de ser homosexual o no, porque el pecado tiene que ver con todo aquello que me aleja de Dios. Y esos pecados escandalizan, claro que sí, pero hay otros muchos encubiertos en la iglesia y hasta se soportan, se toleran, los permitimos, caminamos en ellos, sabemos de ellos, pero no se atacan. Desde el púlpito muchos se guardan de decir cosas así porque dicen, fulanito se podría molestar y se podría ir de la iglesia. Esta familia, si se entera que yo digo eso desde el púlpito, mejor lo callo. Entonces algunos tienen que callar para proteger, para cuidar, y no es esa la verdad bíblica. El pecado tiene que confrontarse, el libertinaje tiene que confrontarse, la inmoralidad tiene que confrontarse, y Dios nos dé el privilegio y la bendición de ser completamente libres de todo ese pecado en la iglesia. El Señor viene por un pueblo justo, puro, santo. La Biblia dice que al tibio lo vomitará el Señor de su boca. Que el que no tenga un compromiso verdadero insistirá en la realidad de perderse por causa de su pecado. El libertinaje es una perversión. La libertad no sirve de pretexto para pecar. Me sorprende que el versículo 13 termine diciendo, sino, al contrario, en vez de libertinaje, sirvan por amor los unos a los otros. ¿Saben? Un principio bíblico que insistentemente está en la palabra, con respecto a salir de malos hábitos, de malas acciones, servirnos entre nosotros mismos, amarnos, cuidarnos, ayudarnos como familia. Póngase en pie, por favor. Hay un versículo que acaba de llegar a mi mente y no está en la lista, pero ayúdame, Ariel, por favor. Creo que es segunda de Pedro. Es capítulo 2, versículo 22, pero no recuerdo si es segunda. Segunda de Pedro 2:22. Para hablar del que quiere volver a esclavitud. Capítulo 2, versículo 22. Aquí está. Tremendo versículo, hasta difícil de hacer la escena mental, la imagen mental, pero así es. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Eso está en Proverbios capítulo 26, versículo 11. ¿Qué dice el proverbista? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cosa tan dura. Dígame, ¿ha visto a su perrito, el consentido, el amado, el que duerme ahí en la camita con usted? Algunos perritos duermen así. Tan lindo el perrito, mire cómo me lame la cara. Pues el perro cuando vomita se come su vómito otra vez. Eso es algo natural en ellos. La mayoría lo hace. El mío lo hace. Y luego dice, y la puerca, ¿qué es una puerca? Marranito, una marranita. Usted va y baña a la marranita, hasta perfume le puede poner. Pero ¿qué va a hacer la marranita? Vuelve y se mete al barro, al cieno, a lo más sucio, porque esa es su naturaleza. Iglesia, no hay una forma, yo no tengo unas palabras más dicientes que el mismo texto bíblico, que no nos pase lo del perro o lo de la puerca. No vuelva a su pecado. Yo no sé cuántos de ustedes, ahora que son creyentes, recuerdan con añoranza su pecado de hace algunos años. No sé cuántos de ustedes
estén siendo tentados en este momento a volver a lo de atrás. Algunos extrañan lo que tenían. Para el Señor es como volver al vómito, como hace el perrito, o volver al cieno, como hace la puerca. Voy a invitarte a cerrar tus ojos si aún no lo has hecho. Y si por medio de los medios tecnológicos alguien está escuchando esto, asuma también una posición reverente en este momento y ore con nosotros. Padre, yo quiero pedirte perdón por, como iglesia, querer insistir en volver a lo pecaminoso, habiendo ya sido libres por esa obra preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida, revelándonos la verdad de la salvación que Cristo, solo Cristo, nos ha podido dar. Solo Cristo. Perdón por, siendo libres, queriendo sujetarnos al pecado, querer asumir una postura en la que no vivamos la bendición, el privilegio de ser hijos, y antes de ser hijos querer seguir siendo contados como esclavos. Perdónanos, por favor, y llévanos a una verdadera, permanente, creciente libertad. La obra está hecha, tú ya la hiciste. Nos corresponde a nosotros, como pueblo tuyo, creerlo y vivir en esa poderosa verdad. Todo para gloria y honra de tu nombre. Señor, aquí hay personas que son conscientes que necesitan de esa libertad. Ayúdales a creer. Ayúdales a creer. Durante el mes de junio y parte de julio estaremos hablando de esta libertad gloriosa, de esta vida piadosa. Danos a todos la capacidad, el poder, la decisión de persistir en esta decisión, en este camino, y de asumir permanentemente posturas correctas que nos lleven a agradarte en todo el sentido de la palabra. Todo para gloria y honra de tu santo nombre. Bendito eres, precioso Salvador. Bendito eres, precioso y hermoso Salvador. Precioso y hermoso Salvador. Bendito eres. Si alguien necesita en esta mañana un milagro, levante su manito. Levante su mano. Si alguien está necesitando una sanidad para su cuerpo, si alguien está viviendo la presión de una deuda, el problema en casa, algo que le quite la paz, yo no puedo hacer nada por usted, pero Dios tiene el poder para hacer todo lo que usted necesita. Si es su voluntad, Él tiene el poder para responder a su lucha, a su dificultad. Él tiene el poder para hacerlo. Pero antes de ello te invito a creer que tiene el poder. El Señor tiene el poder para darte paz, para darte confianza, para darte seguridad. Padre, tu palabra nos insta a creer que eres el Dios que sana, que liberta, que limpia, que da paz, que purifica, que santifica, que perfecciona, que renueva, que trae grandes cosas para todo aquel que lo necesita, que cree. Te pido, Señor, permite que nuestra oración se alinee a la voluntad, a tu voluntad preciosa, y que todos mis hermanos y los que están buscando un milagro hoy lo puedan recibir. Oro por el que tiene sus huesos lastimados, por el que tiene su carne dolorida, quien tiene, Señor, su sangre afectada, el que tiene su cerebro enfermo. Hay una palabra, Señor, que creo que es la que tú has trazado por los siglos, y es que eres el Padre bueno, y un Padre que ama no da a sus hijos lo malo, sino que da lo mejor. Esperamos en tu voluntad
Oramos por Mario, por Jamie, por Noemí, por el hijo de Damaris, por nuestro hermano José. Oramos, Señor, por el papá de mi hermana Piedad. Oro, Señor, por cada persona enferma, cada mujer enferma, cada hombre enfermo, cada niño enfermo, para que venga de ti el milagro, el poder y la bendición, las fuerzas que tanto necesitamos para seguir adelante. Si tú haces un milagro, eres nuestro Dios. Si no lo haces, seguirás siendo nuestro Dios, Señor. Confiamos plenamente en tu gloria y en tu poder, en tu soberanía, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.